Por lo general, chicos, bueno, hemos estado hablando estas semanas, ¿verdad? Atrás, sobre qué importante es nuestra historia, ¿verdad? Y que no siempre es tan mala como nosotros creemos. Es importante que nuestra historia sea contada. Es importante entender cómo el Señor nos ha buscado y cómo el Señor ha estado ahí siempre presente. Y aunque nosotros no lo veamos, Él siempre está ahí y siempre busca la manera de que nosotros salgamos adelante, ¿ok? Y hoy justo quiero que hablemos de eso, ¿ok? La semana pasada, ¿de qué hablábamos? ¿Quién me recuerda de qué hablábamos la semana pasada? ¿Alguien? ¿Cualquier? Ajá, muy bien. Samaritana, sí, muy bien. Excelente, Emma. ¿Y se acuerdan que hablábamos de eso? ¿Lo recuerdan? De cómo, bueno, sí, muy bien. De cómo no importaba, o cómo no importa, que los problemas que había entre culturas, ¿verdad? El Señor siempre estuvo ahí, no le importó qué era ese choque, no le importó. Y Él escuchó, habló con esta mujer. Pero hoy también quiero que veamos, hoy quiero que hablemos un poco. Voy a regalar un segundo aquí. Okay, hoy quiero ver cómo el Señor igual nos busca. Okay, nos busca, nos escucha, nos sana. Pero Él también tiene un propósito con nuestra vida. Okay, Él tiene un propósito para nuestra vida y para nuestro futuro. Porque muchas veces hasta nosotros mismos dudamos de qué hay más allá, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Cómo va a ser nuestra vida? Bueno, el Señor ya lo sabe. El Señor nos busca y tiene un propósito con eso. Y para eso, hoy vamos a leer en Marcos. Vayamos a Marcos. Marcos 5, por favor. Marcos 5. Vamos a leer un poquito. Marcos 5. Muchos de nosotros hemos pasado por situaciones indescriptibles, ¿okay? Muchas situaciones. Y cuando pasa esas situaciones, o cuando pasa ya la tormenta, la pregunta es, ¿qué pasó? A veces es ¿qué pasó? Pero no siempre la pregunta es esa. Si no, ahora, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Alguna vez ustedes se han puesto a pensar qué va a ser de la vida de ustedes? Ustedes están jóvenes todavía. ¿Se han puesto a pensar qué va a pasar con la vida de ustedes? Cuando yo estaba así como de la edad de ustedes, lo que siempre me preguntaba era en qué voy a trabajar. ¿Qué voy a trabajar? ¿Por qué? Porque me gustaba un montón de cosas, pero no me gustaba tanto estudiar. Y siempre era, ¿qué voy a trabajar? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Alguna vez ustedes también han sentido que no saben para qué están ahí, digamos? Estoy aquí, pero ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué es lo siguiente? ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, y para eso, yo hoy quiero que leamos esta historia. Pero no solo que la leamos, ¿okay? Sino como les digo, a mí me gusta mucho que cuando yo leo este tipo de historias, irlo imaginando, ¿okay? Irlo imaginando, me queda más grabada, me hace más sentido muchas cosas. Entonces los invito a que puedan ir imaginando, ¿okay? Si quieren, pueden ir cerrando los ojos, ir imaginándose, y eso va a ver que se va a convertir en otra cosa, ¿okay? Pero en serio, no cierren los ojos para dormirse, ¿verdad? Por favor. Si no cierren los ojos, imaginen lo que vamos a ir leyendo, ¿ok? Leemos el 5 a partir del 1, por los que quieren seguir la lectura, Marcos 5, versículo 1. Para los que quieren imaginar, ya saben qué hacer, ¿ok? Dice:
Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió de la barca, enseguida vino en su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que se baja del barco inmediatamente de los sepulcros. ¿Qué se imaginan con los sepulcros? Yo me imagino unas cuevas así, unas cuevas ahí bastante tenebrosas. Viene un hombre con espíritus inmundos. Ahí ya empiezo yo a pensar e imaginar algo tenebroso, ¿ok? En el 3, que tenía su morada en los sepulcros y que nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie podía dominarlo. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y arrodillándose ante él y clamando con gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te juré que te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba a muchos que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. ¿Qué? Vamos a imaginar aquí. Vamos a parar un poquito. Ok. Llega Jesús y se baja del barco. ¿Ok? Y en ese barco se baja. Yo me lo imagino, yo no sé ustedes cómo se lo están imaginando. Yo me lo imagino así, tipo una playa. ¿Ok? Se baja, va caminando en la playa, hay unas palmeras, la selva allá de fondo, y de un pronto otro se ve que viene corriendo algo así. Algo, viene corriendo rápido, enojado. Y es este hombre, el espíritu inmundo. Y le dice: ¿por qué me atormentas? ¿Qué estás haciendo aquí? Te juro, te pido que no hagas nada conmigo. ¿Qué? Y el Señor entonces le dice: ¿usted quién es? ¿Quiénes son? Salgan. Le dice: bueno, nos llamamos Legión porque somos muchos. Uy, qué miedo. ¿Qué? Somos muchos espíritus inmundos. Nos llamamos Legión. Imagínense qué cantidad de... Y el Señor entonces le empieza a decir que lo dejen quedito a ese hombre, ¿verdad? Porque era un hombre que no podían dominar, dice. Lo habían tratado de atar, no podía. Imagínense la fuerza que puede tener para romper cadenas. Que para los grillos son estas cosas que le amarran, digamos, con las esposas, podría decirse. Imagínense que las desmenuzó, dice así, las hizo polvo. Imagínense la potencia que tenía. ¿Ok? Y dice que había unos pobres cerditos ahí, tranquilos, comiendo, estaban tranquilitos en el monte. Ya, hasta ahí llegamos. ¿Ok? Había unos cerditos por ahí, pobrecitos. Continuamos leyendo en el 12. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran más de 2000. Y el agua se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vinieron a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo y le contaron lo que les había visto, cómo le había acontecido al que habían tenido el demonio, al que había tenido el demonio y de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus entornos.
Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase entrar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Ok, fin. Colorín colorado. Fin. Ok. Entendemos la historia. Está fácil. Tenía espíritus inmundos, muchos demonios estaban en él, le rogaban que no los echase fuera, le pidieron el favor a Jesús que los dejara entrar en los cerdos. El Señor les dijo: ok, entren en los cerdos. Imagínense la cantidad de espíritus que había. Era un arco de 2000 cerdos. ¿Qué? Habla de 2000 cerdos. ¿Quién se puede imaginar 2000 cerdos? No, una cantidad enorme. Entraron ahí y los pobres chanchitos, ¿qué les pasó? Según la historia, alguien que me diga qué les pasó. ¿Se qué? Se ahogaron, pero antes de ahogarse, ¿qué hicieron? Se precipitaron por un despeñadero. O sea, imagínense una montañita así, salieron corriendo y cayeron al mar. ¿Qué? Sí, y se ahogaron. Y ahora sí, los que los estaban cuidando, imagínense la impresión que tuvieron ellos a decir: bueno, ¿qué pasó aquí? O sea, los chanchitos estaban ahí tranquilos y de un pronto a otro se volvieron locos y se tiraron al mar y se ahogaron. Bueno, fueron a la ciudad y les contaron a todos lo que había pasado y vinieron a ver, pero ¿qué está pasando? Cuando llegan, se llevan la sorpresa del que habían tratado de atar algún día, del que habían tratado de encerrar porque era así, loquito, ¿verdad? Y todo, y estaba sentado, vestido, ya no estaba pegando gritos por las montañas, ya estaba ahí en todos sus caballos. Y se sorprendieron. Y le dicen al Señor: no, váyase de aquí. Y el que el Señor rescató le dice: por favor, déjame seguirte, por favor, déjame ir contigo. Y el Señor le dice: no lo voy a dejar. Y uno que diría: bueno, ¿cómo el Señor no lo va a dejar que lo siga? Quiere seguir al Señor, está bien. Pero el Señor le dice: no, ya tenía una misión él. ¿Qué? Y era: ve a los demás y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo hoy, la misericordia que tuvo el Señor. ¿Qué? Aquí podemos ver varias cosas. Y aquí es donde lo vamos a asociar con nuestra vida. Muchas veces nosotros vivimos un montón de situaciones, circunstancias de nuestra vida, y nuestra historia puede ser complicada. Hace un par de semanas escribimos en unas hojas, si se acuerdan, nuestra historia. ¿Cómo era nuestra historia? ¿Qué? Y nuestra vida puede ser complicada, pero también nuestra vida debe ser contada cuando el Señor actuó en nosotros ya. No podemos quedarnos callados y no contar la misericordia que tuvo el Señor con nosotros. ¿Qué? El hombre que vemos vivía apartado, que vivía en la región de los Gadarenos. ¿Qué? Yo me imagino una isla. Ahí vivía apartado. Nadie quería estar con él. Vea que dice que vivía en los sepulcros. Que ahí tenía su morada. Nadie podía ayudarlo. Como nadie podía ayudarlo, entonces la decisión más fácil era: váyase lejos, no esté cerca de nosotros, lo vamos a amarrar, lo vamos a encerrar para que no haya más problemas. ¿Okay? Él estaba fuera de control. Dice que se golpeaba, se hería con piedras. Imagínense qué doloroso. Y andaba gritando de día y de noche por los montes.
un loquito completo, podríamos decirlo así. ¿Ok? La sociedad ya lo había descartado a él. ¿Ok? Ya lo había descartado. ¿Cuántas veces nosotros sentimos que ya la sociedad nos descarta? ¿O cuántas veces nosotros hemos descartado a alguien? Muchas veces. Pero ahora llega Jesucristo. ¿Ok? Y Jesucristo no pone etiquetas a este hombre. Por más que él vino corriendo a él directo y lo encara y le dice: no quiero que esté aquí, no quiero que me hable, no quiero que me saque, no. Pero Jesucristo no lo etiqueta, no dice: usted es problemático, usted es difícil, ya usted es un caso perdido. Muchas veces nosotros como jóvenes recibimos esas etiquetas. No, que va, ya José no tiene cura, es un caso perdido, no podemos hacer nada por él. No, es que Elías es un muchachito más problemático, no podemos. No, Tiffany, súper difícil hablar con Tiffany, no se puede. Muchas veces recibimos esas etiquetas, pero vemos que el Señor no etiqueta a las personas. ¿Qué? El Señor perfectamente pudo haber dicho: uy, no, nos metimos en la casa del loco, nos vamos, listo, se monta el barco y se va otra vez. Pero no, Él se queda y lo ayuda. El Señor cruzó el mar, ¿qué? Por una persona, y anterior a eso hubo una tormenta y todo. Imagínense, era más fácil renunciar, ¿okay? Era más fácil decir: no, ya no voy a estar ahí. Era más fácil hacerlo así. No, y el Señor cruza el mar por él. Jesús cruzó el mar, ¿por quién? Por una persona. Si nos ponemos a pensar en esa isla, ¿quién vivía? Solo él, ¿verdad? Estaba solo, vivía aislado, solo estaba él. Quiere decir que el Señor cruzó el mar solo por él. Solo por una persona el Señor cruzó el mar. ¿Entendemos eso? Para mí eso me vuela la cabeza. Porque ¿cuántas veces nosotros tenemos formas sencillísimas de ayudar a las personas? No lo hacemos porque nos da pereza. No tenemos que cruzar el mar, no tenemos que llevar tormentas para llevarlo. Y el Señor sí lo hizo. ¿Qué? El Señor no iba por una multitud, el Señor iba por una persona. Y una persona a la que las demás personas etiquetaban y señalaban. Entonces, ¿por qué el Señor no puede venir por nosotros? ¿Por qué el Señor no podría tener misericordia de mí también? Y muchas veces nosotros caemos en el decir: no, ya, yo la verdad es que soy un caso perdido. Y no me voy a meter ahí porque el Señor fijo ni quiere nada conmigo. Yo la verdad es que he pecado demasiado, ya no tiene sentido acercarme a Dios. No, así no es. Jesús no vino solo por las personas mansas, a las personas buenas. Vino por personas, y eso nos incluye a nosotros. Vino por las personas, porque nos ama. Él no nos etiquetó por buenos, medianos y malos. No. Personas en general, amor. Amor puro. Y después vemos el milagro. ¿Ok? Después vemos el milagro donde pasa del caos total de una persona descontrolada, donde una persona socialmente no tenía sentido que estuviera con las personas. Vemos a una persona que dice, en el versículo 15 dice, que viene Jesús y ven que había sido atormentado del demonio y que había tenido legión, y lo ven sentado, vestido y en su juicio cabal. Algo que parecía imposible, porque ya lo habían atado,
Ya lo habían encerrado y él no se controlaba. Algo que parecía imposible se está haciendo posible. El milagro, el Señor trabajó en él. Trabajó en él. ¿Okay? Antes había descontrol, estaba solo, había ruina. Ahora está sentado, vestido y en paz. Eso es restauración. Y eso es lo que el Señor trabaja con cada uno de nosotros. Capaz nosotros no llegamos al punto de estar loquitos, que nos tengan que mandar a una isla. O que nos tengan que amarrar. No llegamos hasta ese punto. Pero hay muchas cosas que el Señor trabaja en nuestra vida. El pecado, la mentira, las cosas que vemos en internet, los amigos, malas palabras, muchas cosas que el Señor puede ir trabajando en nosotros, vicios. El Señor va trabajando con nosotros poco a poco y nos restaura. Y después ya no vamos a ser el Josué que hablaba mal, ahora es Josué el educado. O no va a ser Andrés el vicioso, no, va a ser Andrés el que ya no está en vicio, no sé, lo que sea. Ya no va a ser Giovanni el que hacía desorden en la escuela. No, va a ser Giovanni el que tiene 100 corridos. El tranquilo. Y eso es así. Y después vemos, ahora sí, chicos, lo que hemos venido hablando todas estas semanas. ¿Okay? El Señor nos busca, está ahí siempre, cuidándonos desde lejos. Siempre se ha preocupado por nosotros, nos conoce desde el vientre, desde que fuéramos formados en el vientre de nuestra madre. Siempre ha estado ahí presente, todo, ¿ok? Nos busca, nos cuida, nos sana. ¿Ok? ¿Y ahora qué? Nos da un propósito para nuestra vida. ¿Ok? Muchas veces pensamos, ¿qué va a hacer de nosotros? Bueno, el Señor nos da un propósito y se la da a este hombre. Él quería irse con él, con Jesús. Pero el Señor le dice, no es el momento. No es el momento de que venga conmigo. Ahora el momento suyo es que usted dé ejemplo a los demás. Que usted vaya y cuente a los demás cuán grandes cosas he hecho yo por ustedes. El Señor que ha hecho por ustedes. Muchos de ustedes ya tienen tiempo de venir a la iglesia. Mucho tiempo. Yo creo que aquí no hay una persona que tenga menos de, bueno, tal vez la Alexa nada más, pero ya había venido anteriormente. Pero muchos de ustedes ya tienen más de un mes de venir a la iglesia. Muchos de ustedes han escuchado lo que el Señor puede hacer con sus vidas. Muchos de ustedes han experimentado de primera mano un cambio por el Señor. Ahora, ¿ustedes han contado esto a los demás? ¿Qué han hecho ustedes? Decir, bueno, me salvé. El Señor trabajó conmigo, me cambió, me salvé y ya. Quedó ahí. No, hay un propósito. Y el propósito es, ve a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Qué bonito, esa es la clave. Jesús no solo sana, sino que da un propósito. Jesús no solo nos busca y nos cuida, el Señor nos da algo que hacer. Ahora, nuestra historia tiene un propósito. Usted no ha pasado por donde pasó porque sí. Hay un propósito para eso. Ahora es tiempo de ustedes de contar a los demás qué ha hecho el Señor con ustedes. Tal vez nuestra historia fue difícil. ¿Sí? Tal vez la historia es difícil y otros han pensado que no había futuro también con eso. Pero Jesús nos da un propósito para poder salir de ahí. Ya nos sanó, ya nos cuidó, ya nos liberó. Ahora nos toca a nosotros.
Chicos, yo no les estoy diciendo que eso va a ser fácil. ¿Okay? Yo me imagino a el famoso endemoniado Gabriel. Yo me lo imagino llegando a Decápolis, donde fue a hablar. Y para él no tuvo que haber sido fácil, porque muchos lo conocían. Y decían, uy, vea loco. ¿Ves? Ahí está el loco. Él ya les contaba, o ellos se acercaban a ver qué había pasado. Tal vez para él no fue fácil. Para nosotros nunca va a ser todo fácil. Van a haber pruebas, van a haber situaciones complicadas, pero no significa que Dios no tiene la intención, ni el plan, ni la dirección para nuestras vidas. Más bien así es, o así debe de ser. Nuestra historia nunca es un accidente, ¿sí? No fue un error, forma parte de nuestro pasado, ciertamente, pero ya se quedó atrás. Las cosas viejas pasaron. Y aquí no son muchas nuevas. Con esto, chicos, hemos visto cómo Jesús tiene un plan perfecto para nosotros. Como una historia que nosotros mismos despreciamos, aunque nosotros mismos ponemos en pequeñito, tiene tanta importancia y puede hacerle también a otra persona. Muchas veces somos nosotros mismos que no damos el peso a lo que nosotros hemos vivido. Y eso no es así. El Señor trabaja con cada uno de nosotros de una u otra forma. Conmigo trabaja de una manera, con Emiliano trabaja de otra manera, con Emma trabaja de otra manera. Y no todo tiene que ser al mismo tiempo, no todo tiene que ser en los mismos lapsos, y no todo tiene que ser igual. Pero hay algo que siempre es igual, siempre es lo mismo. Y es el amor que el Señor nos tiene a cada uno de nosotros. Y es el cuidado que Él tiene para ustedes. Y es la voluntad de Él para que ustedes puedan ir a predicar, ir a contar a los demás. Y esa es nuestra misión. Nosotros no nos podemos quedar encerrados en esas paredes. Que nos da vergüenza, nos puede dar vergüenza. Que pensamos que es difícil. Sí, es difícil. Pero nosotros tenemos que salir e ir a buscar a las personas. Ya empezaron las clases. Ya entraron la mayoría de las escuelas y a las colegios. Ok. Vean, ustedes tienen ahí la posibilidad de poder hablar con tantas personas. Tantas personas. Y nada más es de decirles, vea, lo invito a una reunión de jóvenes. Listo. El Señor se encarga. Ustedes no tienen que convencer a nadie de que crean en el Señor Jesucristo. El Señor se encarga. Cuando una persona vea que usted es diferente, bueno, se va a preocupar, le va a decir, ¿por qué usted es diferente? Y le va a preguntar, y ya va a tener las puertas abiertas para contar su historia, lo que el Señor ha hecho con ustedes. Solo en Jesús hay futuro, realmente. Y el Señor ya lo tiene preparado para nosotros. Ahora está en nosotros querer seguir por esa forma. Y oramos. Señor Padre Celestial, gracias por tu amor infinito, Padre. Gracias porque nos ama, nos cuida, nos protege, Padre. Dios, gracias porque siempre has tenido cuidado de nosotros. Dios, siempre estás ahí. Dios, muchas veces no te vemos, pero estás ahí, Padre. Estás ahí. Qué importante, Padre, es también entender que ese cuidado que tienes para nosotros, Dios, es parte de un plan perfecto y Dios, de algo que va a culminar en algo grande, y es un propósito para nuestra vida. Gracias por cada uno de los muchachos que están acá, gracias por sus vidas. Gracias, Dios, porque tienen, Dios, el deseo de estar acá. Dios, no es casualidad que hoy estemos acá escuchando tu palabra, no es casualidad que cada viernes o ahora cada domingo, Dios,
nos reunamos, hablemos de ti, Padre. Eso no es casualidad. Todo lo tienes, Dios, en un plan perfecto. Ahora, ayúdanos a entenderlo, ayúdanos a poder seguir ese plan, ayúdanos a poder compartir de tu evangelio, Padre. Gracias por todo lo que nos regala Dios. Ponemos el resto de la reunión en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.